se les cayó la máscara a los morenistas, porque ya se empezaron a ver como realmente son. Y ese teatro fue el inicio de todo. Desde ahí se podía ver que era una amenaza para la democracia y la libertad aquí en México. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al Atole Podcast, el mejor podcast del mundo mundial, del universo. El día de hoy estoy acompañado por nada más y nada menos que Amparo Castañeda. Amparo, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta, Alejandro, de estar aquí Eso. con ustedes. América, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya listos. Oigan, antes que nada, quiero aclarar, este color no es por ningún partido en específico, solo me gustó, ¿ok? Para que no me digan nada. O sea, ya es priista independientemente de cómo se vista. No, a ver, es terracota. Pero bueno, X. Pues hablando de esos temas, compañeras, déjenme les cuento que el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta en el Congreso de la Unión como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Un minuto de silencio por el 7º aniversario. Porque ayer se cumplieron 7 años. 7 Amén. años después. Desde entonces han pasado un montón de cosas y de esas cosas precisamente son de las que vamos a hablar en este atolito de martes del atole. Salud por allá. América López, ¿cuál es tu evaluación de estos 7 años de gobierno morenista? Pues sí, fíjense que es un panorama muy, muy negro, muy oscuro, como el dark side de Star Wars. Pero bueno, porque mientras el gobierno presume que hay reducción de la pobreza, que es un gobierno del pueblo, que hay cero escándalos de corrupción, que no pasa nada, que ellos son diferentes, hay escándalos de corrupción, desvíos millonarios, funcionarios señalados de nexos con el narcotráfico, operaciones irregulares y un estilo de vida que para nada tiene que ver con un gobierno austero como tanto dijeron. Y para dimensionar los 7 años, yo les traigo una lista de 7 polémicas que han marcado al gobierno, pero Los 7 pecados capitales de Morena. exactamente, pero tan solo de que en este último año, porque Sí, podemos sí. hablar, o sea, la lista es enorme. Pero bueno, ahí nos vamos. Con el Punto primero. número 1. Que no hay casos de corrupción. ¿Cómo de que no? Y el caso Segalmex, contratos entregados a empresas fantasmas sobre precios y pagos de productos que nunca llegaron, y escuchen bien, causaron un daño al erario de al menos 15,000 millones de Ay, no más. pesos. Recordemos que AMLO defendió a capa y espada a Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, y estoy segurísima que hasta el último respiro de AMLO lo hará. ¿De qué no? No, él no tiene la culpa, él lo engañaron, pobrecito. Ahí les va el segundo. El clan de los hijos de AMLO. Ya se descubrieron negocios, contratos, amistades con empresarios y todo esto encabezado por Andy López Beltrán. Basta con recordar su polémica de los viajes de lujo que tuvo a Japón y su nulo trabajo al frente de Morena, porque no ha Después de hecho semanas de mucho nada. trabajo. Claro, se necesitaban unas vacaciones, ¿no? Y la tercera, después voy a decir las demás, pero la reforma judicial, la temible reforma judicial impulsada por AMLO y sentenciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De esta manera, Morena secuestró al Poder Judicial y puso a la Suprema Corte del Bienestar para que le haga los favores y ya no tengan que estar batallando con que no le apruebe nada. Y además haciendo un fraude del tamaño del PRI de los 80, casi, con el uso de acordeones. Entonces, podemos ver que este último punto empezó con un desencuentro de AMLO con la Suprema Corte y terminó en un basurero, básicamente. Desgraciadamente, este gobierno morenista se jacta de continuidad con el sexenio anterior. El sexenio de Sheinbaum usa esa palabra, continuidad. ¿Y saben qué otro gobierno usa? Sí, el segundo piso de la transformación de cuarta, pero ¿saben qué otro gobierno usa exactamente el mismo término, continuidad? El de Díaz-Canel. En su propaganda, obviamente en paredes pintadas, porque ni siquiera hay espectaculares, ellos ponen foto de Castro, Fidel Castro, Castro Chafa, Raúl Castro,
y Díaz-Canel. Entonces, desgraciadamente, hasta Los esos mejores términos amigos. importamos. Pero bueno, este sexenio empezó mal. ¿Se acuerda usted de esto? Hace 19 años se llevó a cabo este circo en el Zócalo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Es la ceremonia donde estaba jurando como presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Y Claudia Sheinbaum está al lado de él poniéndole la banda presidencial. Ahí no Circo. respetó la voluntad del país, de los ciudadanos. No respetó ni siquiera el sufragio. Ahí dejó en claro que no le importa la democracia cuando a él no lo está beneficiando. Cuando no es su santa voluntad. Y ese teatro fue el inicio de todo. Desde ahí se podía ver que era una amenaza para la democracia y la libertad aquí en México. Pero si se dan cuenta, en ese gobierno sí les permitían hacer esas payasadas. En ese gobierno podían ocupar la plancha del Zócalo, acababa de hacer Reforma, el hicieron plantón un- de reforma. ¿A cuántas personas no afectó? Claro. ¿Cuánto dinero? A las oficinas, a los negocios, a los hoteles ahí. ¿Cuánto dinero no les costó? Por un capricho, Capricho. Un berrinche. Oye, pero es que, discúlpame, una persona que tiene esos delirios de grandeza y hace esos berrinches, no está en sus totales capacidades Sí, sí, sí. para Es gobernar. surreal, de verdad. Pero ahora sí reprimen con todo el peso y con la policía a los ciudadanos que exigen seguridad. A ver, yo quisiera ahí agregar, Amparo, que para que el teatro se sostenga requiere de buenos actores y grandes personajes. Y hay que decirlo de esta manera, discúlpeme usted allá en casita que está desayunando, discúlpeme, Andrés Manuel López Obrador es el último gran político mexicano. Sí. Discúlpeme usted, y no lo digo yo, que no doy paso sin guarache. Lo dijo hace como 100 años Max Weber. Y usted dirá, ¿quién es ese pelado? Pues Max Weber, déjeme le cuento, que era un filósofo alemán, politólogo alemán, que sistematizó 3 formas de dominación. Una, la legal. Calderón ganando en 2006. 2, mensaje para ti. 2, la tradicional. Siempre se ha gobernado de esa manera. Y Claro. 3, la carismática. Y Andrés Manuel López Obrador es una persona profundamente carismática. Pues acaba de subir un videíto claro. con su libro y sus gallinas y la gente le está aplaudiendo. Entonces, este señor, gracias a esa situación, trae un arrastre Claro. impresionante de personas. Y de eso, afortunadamente, América López no se ha podido valer el segundo piso de la transformación, como lo llaman. Sí, Porque ya no no. es Andrés Manuel. No, ya no es la misma carisma, básicamente. No, y además ha cambiado mucho la situación del país, porque recibieron un país que tenía cierto nivel de crecimiento, tenía ciertos puntos de crecimiento, tenía seguridad, claro, estábamos muy mal, había mucha inseguridad, pero de verdad ahora estamos, o sea, no es el lado oscuro, es cuando Scar desvive a Mufasa y está gobernando y está todo seco, oscuro, las hienas ya se comieron y aterrorizaron y todos los animalitos están flacos. Todo pinta para que sea peor, ¿no? Pero sigamos con la lista recuento que maldito. les tenía, mi recuento maldito para que se les quede acá 7. Los pecados capitales. Los pecados capitales. Morenista. El siguiente, Número cuarto. 4. La compra de medicamentos a través de Birmex con precios inflados. También se identificaron irregularidades en la contratación de al menos 175 claves de insumos con un sobrecosto de 13,000 millones de pesos. Y lo peor es que los hospitales, o sea, ¿dónde está ese medicamento? Pero mientras hay personas que se están haciendo ricos a costa de esto. El siguiente, que a mí me parece uno de los más serios, o sea, todos son serios, muy importantes, pero el siguiente es, ¿no les parece lo suficientemente grave que el líder de Morena en el Senado esté señalado de tener vínculos con el narcotráfico? Sí, estoy hablando de ti, Adán Augusto. Ah, pero que no se vayan a manifestar porque eso sí, los acusan de tentativa de homicidio, pero él está más Campantemente. blindado que tanque de guerra.
y tan respetado ahí el señor en el Senado y hasta el momento no ha pasado nada, o sea, ni siquiera ha ido a declarar nada. No, respetado no, protegido. Sí, bueno, eso sí, eso sí. El siguiente, que en los últimos meses ya se destapó todo este basurero, hablando otra vez, del huachicol fiscal, del cual, escuche bien, todavía no se tiene la cifra exacta de la pérdida de dinero que nos ha costado al país. Y además hay funcionarios señalados de estar involucrados en este negocio millonario y corrupto. Y por último, pero no menos importante, se les cayó la máscara a los morenistas, porque ya se empezaron a ver como realmente son. Sí, estoy hablando de sus lujos, de su ropa carísima, de sus viajes en primera clase, de casas de millones de pesos. Recordemos cómo les fue a los morenistas en el verano, ¿no? ¿Qué tal con unas vacaciones? Andy López Beltrán en Japón, Ricardo Monreal, Mario Delgado, varios diputados, senadores. Bueno, todos se fueron de vacaciones a hoteles de super lujo. Y también estamos hablando de casas, como la de Fernández Noroña, que hasta el momento todavía sigue sin esclarecer de dónde salió esa casa de 12 millones de pesos. Sí, es a lo que voy con que sí mintieron, sí robaron, por supuesto que robaron, porque de dónde salen todas esas cosas si no hay un crecimiento en la economía, y sí traicionaron la confianza de todas las personas que votaron por ellos y traicionaron a los ciudadanos que no votamos por ellos, pero pues ni modo, teníamos que aceptar la realidad que habían quedado como presidentes. Y la transformación fue completamente para mal. La transformación de Cuarta estuvo llena de mentiras desde el inicio. Se cometió un ecocidio que ya se veía venir con la construcción del Tren Maya. Y en noviembre de 2018, ya siendo presidente electo, AMLO habló con Carmen Aristegui y esto fue lo que dijo. ¿Tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Ni para hacer subterráneas los postes. Nada. Este video es una entrevista que le hizo nuestra colega Carmen Aristegui a Andrés Manuel López Obrador cuando él ya había sido electo presidente y él estaba anunciando la construcción del Tren Maya y dijo que ni un árbol se iba a talar, que no iban a tocar para nada el ecosistema de la selva maya, no iban a afectar los cenotes para instalaciones, no iban a tirar un solo árbol. Los jaguares. Los jaguares, los changuitos, las aves, o sea, desplazados. todos ellos desplazados, muertos, los encontraban muertos y obviamente esto afectó muchísimo. Mentirota, pero la cereza del pastel fue esto. Lo que a mí más me indignó durante la pandemia fue que el presidente el expresidente, afortunadamente, la llamara un acto, una situación que le cayó como anillo al dedo para continuar con su proyecto de transformación. O sea, la negligencia de este individuo y de su gobierno le costó más de 1 millón de vidas a nuestro país. Mire usted, esto fue lo que dijo. En nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Aquí está el video durante la mañanera, le está diciendo a la gente que esto no iba a afectar para nada el proyecto de transformación y que había caído la pandemia, el COVID, para el cual no había medicinas, no había médicos, no había camillas, que le cayó a México como anillo al dedo. No, sí, un auténtico despropósito salir a decir esas cosas cuando la gente se estaba muriendo y con toda la carga de mortandad que se acumuló en esos años. Estamos transitando al final del episodio y quisiera iniciar este sorbito de atole. ¿Con qué nos quedamos? ¿De qué es tu atole, América López? Híjole, es un atole ya quemado, o sea, es que está muy quemado, mal, esto sí. está muy mal. Tenías que Pegado en el menearlo. fondo de la olla. Mal, o sea, la transformación que tanto prometieron es una gran simulación. Ya lo hemos dicho en varios capítulos de aquí del atole. Básicamente, no importa qué tanto digan que son diferentes, porque básicamente siguen siendo lo mismo. O sea, el cáncer de México. Pero
de diferente color, o sea, ahora de un color guinda, básicamente. O sea, después de 7 años, ya la narrativa del gobierno ya no está siendo suficiente. Afortunadamente, sí se está desgastando con escándalos de corrupción, con desvío de recursos, con la violencia, con el narcotráfico. Ya de verdad, esto es un cáncer que en algún punto ya va a ser... no sé, ojalá se pueda salvar, pero ya todo pinta para que vaya empeorando cada vez más. Y pues nada, o sea, lo que podemos seguir haciendo es seguir hablando de estos temas, porque la política debería de importarle a todos, a ti que nos está escuchando, a nosotros. Entonces, pues nada, vamos a seguir aquí, vamos a seguir resistiendo, seguiremos siendo la resistencia de este gobierno corrupto. Yo me quedo con que no es normal el nivel de inseguridad que tenemos los ciudadanos, no es normal que no haya medicinas porque pagamos un dineral en impuestos. Usted que nos está viendo, sí, a usted le descuentan el 30% de su sueldo. O sea, trabaja 3 días, 2 para usted y 1 entero para el gobierno. Entonces, no es aceptable que no haya seguridad, que las calles estén en ese estado, que no haya medicamentos y que además no haya ningún tipo de represalia para todos los políticos que están ligados con el narcotráfico, que sabemos que están haciendo del país lo que quieren y que no hay ningún tipo de castigo ni de justicia y que además la gente no puede exigir seguridad. Pero ellos cuando hacían sus circos para exigir cualquier otra cosa, para llamar la atención, para llamar una injusticia, para llamar un supuesto fraude electoral, nadie los contenía, nadie les negaba el espacio ni la voz. Se convirtieron en algo mucho peor de lo que criticaban. En lo que juraron destruir, básicamente. Amparo Castañeda, América López, yo quisiera cerrar este programa, este episodio, diciéndoles una cosa. El estilo de gobernar de este, pues, empaquetado morenista sí se distingue por una cosa muy particular. Es profundamente autoritario. Desde 2018 hasta la fecha. Andrés Manuel López Obrador sentado con un libro a su izquierda diciéndole a los empresarios, ¿quién manda aquí? Yo si quiero cancelo el aeropuerto. Chingue su madre. Así como inició, así continúa. Un estilo profundamente autoritario. ¿Y cómo lo logró? Vénganse para acá, mis queridos miembros de las Fuerzas Armadas. El ejército no negocia. El ejército hace lo que le dice el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente. Con ellos no son legisladores. No tienes que establecer consenso, no tienes que ir con el PRI aquí viendo a América López, o tienes que ir con el PAN aquí pensando en Amparo. Hace lo que dices. Y por eso que tenemos al ejército haciendo labores de seguridad que tienen que hacer los policías, carnal. Tienes al ejército haciendo cosas de salud, de aduanas, construyendo obra pública, un mendigo aeropuerto. Ese rasgo define a estos 7 años de gobierno. Pero déjame decir una cosa, porque es cierto. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y ya estamos cansados de ver los mismos resultados, pero con la justificación de, es que antes estaba peor. Sí, pero el PRI robó más. Muchísimas gracias por haber estado acá en el Atole Podcast. ¿Dónde nos pueden escuchar, Amparo? Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver completos en YouTube, nos pueden también seguir escuchando en Apple Music. América López. No olviden dejarnos sus comentarios porque sí los leemos y además a veces se pone bueno el debate, ¿eh? Entonces échenos sus comentarios para ver qué piensan ustedes de estos 7 años de gobierno. Cuídense mucho y muchas gracias por haber estado en el Atole Podcast. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Excelente semana.